Hoy tenemos una clase de una sija del Rebbe, una charla del Rebbe del año Tovshin Membav 1986, que la clase empieza, es media página, una página bastante técnica, sobre una mitzvah en la parashá de esta semana. Esta semana tenemos dos parashot, Ahar y Mois y Kedoshim. En Payas Ahar y Mois, entre otras cosas que aparecen, está toda la boida, todo el trabajo del Kohen Gadol, del Yom Kippur, hay muchos asuntos, pero hay una mitzvah poco conocida, que ahora voy a decir cuál es, por supuesto, es una mitzvah poco conocida y incluso cuando es conocida tampoco se entiende muy bien de qué se trata y para qué sirve, etc. Entonces, vamos a empezar la clase. Yo voy a citar una ley solamente del Rambam de Maimónides, ahora voy a explicar quién era y por qué, etc. Y el Rebbe va a desmenuzar esta ley en el Rambam con el análisis súper agudo, digamos, del Rebbe, y nos va a mostrar, a pesar de que de vuelta, como dije antes, empieza muy técnico, no hay que asustarse, es solamente el comienzo, y una vez que nos introduzcamos, ingresemos en el asunto, vamos a ver que la parte técnica, digamos, va a quedar secundaria, y nos vamos a detener en las enseñanzas, en la lógica espiritual, digamos, de toda la mitzvah, y que no solamente es una lógica espiritual de una mitzvah, sino que se aplica literalmente a toda la Torah, a todas las mitzvot. Y nos va a dar esta mitzvah, que en un ratito digo cuál es, nos va a dar una especie de pantallazo sobre todo lo que son la Torah, las mitzvahs, de qué se trata, qué estamos haciendo acá, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es muy interesante como el Rebbe lo plantea partiendo de algo, de vuelta, extremadamente técnico, y se abre un abanico muy interesante de qué es la Torah. Bien, ¿de qué mitzvah estoy hablando? Hay una mitzvah que se llama en hebreo Kisui Hadom, cubrir la sangre. Esa es la traducción de las palabras. Kisui es cubrir, lechasois, dom es sangre. Que esta palabra la vamos a ver varias veces a lo largo de la clase de hoy. Kisui Hadom, cubrir la sangre. ¿De qué se trata? Cuando uno degüella, no sé cómo se dice, ciertos animales para comer o para el altar, ya vamos a hablar de esto más adelante, hay ciertos casos en los cuales es una mitzvah de la Torá, es un precepto de la Torá, cubrir la sangre con tierra, con polvo, con ceniza, cubrirla, no puede quedar descubierta esa sangre. Esa es la mitzvah que aparece en la parasha de esta semana. El Rambam Maimónides, que vivió en España, año 1100 aproximadamente, escribió muchas cosas, fue un gran filósofo, un gran médico, un gran, no sé cómo se dice, alajista. Escribió un libro de leyes, un gran legislador, digamos, un libro de leyes gigante, Mishneh Torah, con 14 libros. Se lo suele llamar Yad HaZaka, la mano fuerte. Yad en hebreo se dice mano, y Yad, además, cada letra del hebreo suma una cantidad de números, valga la redundancia de sumar. La Yud vale 10 y la Dalet vale 14. Son 14 libros. Y Yad HaZaka, la fuerte mano, digamos, del Rambam, son los 14 libros del Rambam. Y en estos 14 libros el Rambam detalla ley por ley, desde la A hasta la Z, por así decir, todas las leyes del judaísmo. Más allá de si son prácticas hoy o no, más allá de si son alajá o no, se estudia de cualquier manera. Se estudia el Rambam de cualquier manera. De hecho, en Chabad se estudia todos los días. Hay varios ciclos de estudio del Rambam, 3 capítulos por día, un capítulo por día, o por lo menos las mitzvot del Rambam. El Rambam, cuando define o explica, de hecho, entre paréntesis, el Rambam no inventó lo que él explica. El Rambam lo saca del Talmud, lo saca de los diferentes midrashim, etc. No es que él creó mitzvot, Chas v'Shalom, Dios libre y guarde. Él legisla y él explica cuál es cada mitzvah. Cuando el Rambam está explicando nuestra mitzvah, el Rambam la introduce en un libro que se llama Sefer Kedusha. Es el nombre del libro. Cada libro de los 14 libros que yo dije antes tiene un nombre. El libro donde está esta mitzvah es Sefer Kedusha, que, para que tengan una idea, entre las mitzvot que aparecen en este libro está, por ejemplo, las relaciones prohibidas, las comidas que están prohibidas y shchita, cómo se degüella un animal para comer, ritualmente hablando, para comer. Y al final de las leyes de shchita aparecen las leyes de Kisui Adam, cubrir la sangre, porque está directamente relacionado con degollar un animal para comer. En la práctica, la última ley de todo el libro, en cada uno de los 14 libros de Rambam, cada vez que termina el libro, el Rambam introduce alguna idea de ética judía, Musar.
para enseñarnos, para darnos cuenta de que la Torá no es solamente leyes, una ley acá, una ley allá. La Torá, como vamos a estudiar ampliamente, viene a enderezar al ser humano, por así decir. No solamente leyes por decir leyes y ya está. Entonces el Rambam de vuelta, al final de cada libro introduce una ley, y al final del libro de Kedusha, hablando de la mitzvah de esta semana, por eso lo estudiamos hoy, hablando de la mitzvah de la parsha de esta semana, de Kisu y Adam, de cubrir la sangre, el Rambam dice así, lo voy a leer literalmente, dice así, hay que tener cuidado, vamos a ver, el Rebbe va a explicar de vuelta, al comienzo es muy técnico, así que hay que prestar atención al texto. Cuando uno cubre la sangre, ya venía hablando del tema, no es que es la única ley, venía hablando del tema y ahora es el final del tema. Cuando uno cubre la sangre, que no la cubra con su pierna. O sea, uno hizo shchita, uno dijo, yo un animal, el animal está muerto, la sangre del animal está en el piso, no podés agarrar con la pierna y tirar un poquito de tierra arriba de la sangre y ya está. Sino que con tu mano o con el cuchillo o con algún tipo de utensilio, sea cual fuere, para no comportarte con un comportamiento despreciable y de manera tal que las mitzvot sean despreciables para vos. Si vos hiciste una mitzvah, tenés que cubrir la sangre y ahora pateás un poquito de tierra arriba de la sangre, que es una mitzvah, cubrirla, pero lo hiciste en forma despreciable, como que pateás algo y ya está, no te importa realmente. Continúa el Rambam, porque el honor no es por las mitzvot propiamente dichas. No es que debemos rendirle honor a las mitzvot mismas, sino que a quien mandó las mitzvot, bendito sea, o sea Dios. Y aquí vienen tres expresiones que el Rebbe va a detallar y explicar ampliamente a lo largo de la charla. Y nos salvó de tantear en la oscuridad y presentó para nosotros una vela para enderezar las cosas torcidas y una luz para indicarnos los caminos rectos. Y así está escrito. Perdón. Con esto termina todo el libro. Una vela, este es un pozo, un versículo en Teilim, los Salmos. Una vela para mis piernas, tus palabras, y luz para mis caminos. Ese es el final, esa es la ley que nosotros vamos a estudiar en detalle. Entonces, el Rebbe lo primero que hace es citar esta ley, como yo la leí, y dice, bueno, ¿cuál es la fuente del Rambam? ¿De dónde sacó esto Maimónides? Esta idea de que no se puede cubrir la sangre con la pierna, sino que la cubrís con alguna otra cosa, con la mano, con el cuchillo, etc. La fuente del Rambam es de una braisa, no importa ahora todo el detalle, del Talmud. La práctica sale del Talmud. ¿Qué dice el Talmud? El Talmud dice, citando la parsha nuestra de esta semana, Veshofach, cuando vos degüelles y hagas vertir, digamos, la sangre, Vejisa, y vas a cubrir. Así dice la Torá, es el texto literal de la Torá. Es decir, con aquello que vos degollaste, cubrí. Por cuanto está una palabra al lado de la otra. ¿Degollaste? ¿Con qué degollaste? ¿Con la mano? No, ¿con un cuchillo? Cubrí con eso. Es decir, continúa el Talmud diciendo, que no cubras con la pierna. De manera tal que no sean los preceptos algo despreciable frente a vos. Esta es la fuente de donde sacó el Rambam Maimónides su ley. Ahora bien, Rambam escribió, de vuelta, como yo dije, muchos libros. Entre los libros que escribió está este libro de leyes, que estamos estudiando una ley nada más. Cada palabra del Rambam es precisa. Cada expresión de él es impresionantemente exacta. El orden en que escribe las cosas, la forma en que escribe las cosas te enseña también. Más allá del texto propiamente dicho, el contenido del texto. Entonces el Rebbe dice, ok, la fuente de la idea del Rambam es el Talmud que recién citamos. Pero el Rambam no escribe su ley de la misma manera que está expresada en el Talmud. Y obviamente hay que preguntarse por qué. ¿Qué me quiere enseñar Maimónides cuando cambia, a pesar de que su fuente sale de un lugar, él cambió el texto de la fuente? ¿Qué me quiere enseñar? Esto lo vamos a ver a lo largo de la charla. ¿Qué es lo que cambió el Rambam? El Rambam empieza hablando de la prohibición. No cubras con tu pierna. Y la Braisa empieza diciendo lo que hay que hacer, lo positivo, digamos. Cuando degüelles, cubrilo. Y el Rambam dice, no cubras con la pierna, sino que cubrí con otra cosa. ¿Por qué el Rambam cambió esto? La segunda pregunta, el Rambam directamente borró el versículo de donde aprendemos esta cuestión. La Braisa empezaba, el Talmud empezaba diciendo, vos degollás y cubrís. El Rambam ni puso esto, lo borró, chao, fuera. Y tres, el Rambam
detalló más todavía de lo que dice la Braisa. El Rambam dice cubrirlo con la mano, cubrirlo con el cuchillo, cubrirlo con un utensilio. Esto no está en la fuente de donde el Rambam sacó la ley. ¿Por qué cambió el Rambam estas cosas? Vamos a entender esto de acuerdo a lo que dice otro comentarista, que no importa todo el detalle, Bach, se llamaba Yoel Sirkis, año 1600 aproximadamente, es un comentarista en Alemania, muy, muy, muy famoso. El Bach dice así: lo principal es que vos no cubras la sangre con tu pierna, porque estás demostrando una actitud despreciable hacia la mitzvah, que este va a ser el núcleo de todo lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es la actitud frente a una mitzvah? ¿Qué es una mitzvah? Etcétera. Lo principal, dice el Bach, entonces, es que vos no cubras con tu pierna para no mostrar desprecio a las mitzvot. Pero todo lo que no es despreciable, por ejemplo, con el cuchillo o con alguna otra cosa, con una ramita o lo que sea, está bien por cuanto lo estás haciendo, digamos, con tu mano, con aquello que vos degollaste. Agarraste el cuchillo para degollar con la mano. Con aquello que vos degollaste, agarrás otra cosa con la mano, por ejemplo, o el cuchillo mismo, y cubrís la sangre. Y ahora la costumbre es cubrir la sangre con el cuchillo. Porque así aparece en otro libro que se llama Smag, no importa, Sefer Mitzvah Doyle se llama, no importa el detalle, que lo principal de la mitzvah es cubrir la sangre con aquello con lo que vos degollaste. Con aquello con lo que vertiste la sangre, hacia el cuchillo con lo que cortaste el cuello del animal, con eso cubrí la sangre. Esto es lo que dice el Bach. Y a mí me parece, dice el Rebbe, que la opinión del Bach, de este libro donde surge lo que cuenta el Bach, se llama Smag, no importa. La otra opinión es que aquí, ahora vamos a ver en un minutito, no tengan miedo de lo técnico, que aquí los libros de la Hajj están llenos de estas cosas. Esta opinión dice así, la otra opinión dice así. Así que paciencia. A mí me parece que la opinión de este otro libro, que lo principal es que vos cubras con aquello con lo que degollaste, es que hay un mandato divino de cubrir la sangre con el elemento con el que vos degollaste al animal. Por ejemplo, el cuchillo. Ese es el mandato. De aquí surge que automáticamente queda excluida la pierna para cubrir la sangre. Porque no puedes agarrar un cuchillo con una pierna para degollar un animal. No existe. Lo agarras con la mano y degollas el animal. Entonces, automáticamente, por cuanto lo principal que es que vos cubras la sangre con aquello que degollaste el animal, entonces la pierna automáticamente quedó excluida. Solo que después aprendemos de aquí algo adicional. ¿Qué es esa cosa adicional que aprendemos? Ah, mira, si vos cubrís con la pierna es despreciar la mitzvah. No lo hagas así. No está bueno. Pero ¿qué es lo principal que venimos a aprender? Que tenés que cubrir la sangre con aquello que degollaste el animal. Esto es lo que opina el Bach, según como explica el Bach, el Smag, otro libro, etc. Eso es lo principal. Cubrí con aquello que degollaste. Automáticamente la pierna quedó afuera. Y así suena también en otros lugares del Rebbe, aquí, allá, etc. Pero por eso viene el Rambam. Y el Rambam lo primero que dice es: yo no estoy de acuerdo con esto que acabamos de decir. De ninguna manera. Vos me estás diciendo que lo principal es cubrir con lo que degollaste y lo secundario es que las mitzvot no sean despreciables. No, señor, dice el Rambam. El Rambam dice: cuando cubrís, así empieza el texto, cuando cubrís, no cubras con la pierna. Es lo primero que dice el Rambam en su ley. Cuando cubrís, no cubras con la pierna. Para enseñarte que lo principal que viene a enseñarte esta mitzvah de cubrir la sangre, no es que tenés que cubrir la sangre. No. Es que no podés cubrir en forma despreciable. Por lo tanto, el Rambam ni citó, el Rebbe empieza a responder algunas preguntas, ni siquiera citó el versículo que dice degollá y después cubrir. Eso no importa. Eso no es lo principal. Que tenés que cubrir con lo que degollaste. No. No. Y el Rambam explica y detalla que podés cubrir con tu mano, podés cubrir con el cuchillo, con algún otro utensilio, para enfatizar que lo principal es que no lo hagas con la pierna. Son dos opiniones entonces. La primera opinión dice: mira, lo principal es que vos cubras con el cuchillo. Ah, esto automáticamente excluye la pierna. Y el Rambam dice: no, señor. Lo principal es que vos no cubras con la pierna. Y lo podés hacer con alguna otra cosa, pero no cubras con la pierna. ¿Por qué? Porque para el Rambam la principal enseñanza de esta mitzvah, ¿cuál es? No desprecies las mitzvot. Esta es la enseñanza de esta mitzvah.
Para otra opinión, la enseñanza de la mitzvah será, yo que sé cuál será, no lo sé, pero que vos cubras con aquello que degollaste. Ok, hay que buscar en los farim, en los libros, a ver qué viene a enseñar eso. Pero para el Rambam, Maimónides, que nosotros vamos a analizar en detalle, la enseñanza de esta mitzvah es no desprecies las mitzvot. Entonces, ¿con qué cubro? Con la mano, con el cuchillo, con alguna otra cosa, no con la pierna. No con la pierna. ¿De dónde sacó esto el Rambam? ¿Cómo sabe Maimónides que lo principal es no despreciar las mitzvot? El Rambam dice, el Rebbe explica, el Rambam lo sacó del Talmud. El Talmud tiene una expresión, que esta expresión la vamos a estudiar en detalle también a lo largo de la charla de hoy. La expresión dice, el padre o lo principal de todo, sangre. Avuon de Hulo, dam. Ahora vamos a estudiar esto en detalle, así que paciencia. Lo principal de todo, sangre. Es decir, que el cubrir la sangre, la fuente de donde aprendemos la prohibición, es la fuente de donde aprendemos la prohibición de despreciar la mitzvot al respecto de todas las mitzvot. ¿Cómo sabes que no podés hacer una mitzvah en forma desagradable? Lo aprendemos de cubrir la sangre. Porque de vuelta, el padre de todos, el lugar donde aprendemos esta idea de no despreciar la mitzvot, surge de esta mitzvah de cubrir la sangre. Ahora bien, con esto vamos a entender mejor por qué Maimónides continúa el resto de la halajá, de la ley, diciendo que el honor no es por la mitzvah propiamente dicha. Porque si vos desprecias una mitzvah, lo que estás despreciando es a Dios, que Él es quien mandó hacer esa mitzvah. Es decir, el Rambam escribe una enseñanza general para toda la toira y toda la actitud de un yehudí frente a las mitzvot, de esta mitzvah específica de cubrir la sangre. Que a pesar de que la costumbre del Rambam es terminar cada uno de los 14 libros, como explicamos anteriormente, con un asunto de ética y alguna enseñanza general en el servicio a Dios, obviamente tenemos que decir, conociendo cómo funciona el Rambam, que hay alguna relación entre la ética que el Rambam me enseña al final de algún libro con la ley con la cual el Rambam terminó ese libro. Por algo, esta enseñanza tiene que estar relacionada con esta ley. No es que el Rambam dice, bueno, tengo que terminar un libro. Che, ¿qué enseño? Bueno, no sé, se me ocurrió enseñar tal cosa. Pero no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, no importa. Terminé, tengo que enseñar algo de Musar, de ética. No. La ética que el Rambam me enseña está directamente relacionada con la ley que el Rambam me está diciendo, está explicando. Lo mismo ocurre en nuestro caso. El Rambam eligió escribir, sí, dije al revés. El Rambam eligió escribir una enseñanza general del honor de las mitzvot al respecto de la mitzvah de cubrir la sangre, porque nuestros sabios enfatizan y dicen, Avuon de Huloy Dom, el padre, el lugar principal de donde aprendemos esta idea de respetar a las mitzvot y no faltarles el respeto a lo opuesto, es de sangre, de esta idea de cubrir la sangre. Y el Rebbe plantea, y esto es lo que abre, digamos, termina la parte técnica de estas dos opiniones, y lo principal es cubrir, y lo secundario es el desprecio a la mitzvot, o lo principal es el no despreciar la mitzvot, y lo secundario es cubrir la sangre. El Rambam dice, lo principal es no desprecies la mitzvot. Lo secundario es, bueno, hay que cubrir la sangre, hacerlo con la mano, con el cuchillo, qué sé yo. El Rebbe plantea, tenemos que entender por qué en la Toira la prohibición de despreciar las mitzvot está expresada en esta mitzvah de cubrir la sangre. ¿Qué relación hay? ¿Qué tiene que ver el no desprecio a las mitzvot con cubrir la sangre? Y también tenemos que entender esta frase que dijimos anteriormente varias veces: lo principal de todo, o el lugar, la fuente donde aprendemos a no despreciar las mitzvot es sangre. Así es el Talmud. Avuin de Hulu Dam. Lo principal de donde aprendemos esto es sangre. ¿Por qué el lenguaje del Talmud? El Talmud debería haber dicho, el lugar de donde aprendemos a no despreciar las mitzvot es Kisui Adam, cubrir la sangre. Esa es la mitzvah, cubrir la sangre. La mitzvah no es sangre, la mitzvah es cubrir la sangre. ¿Por qué el Talmud, que también es extremadamente preciso y exacto, por qué el Talmud elige las palabras dam, sangre, para expresar una mitzvah que es cubrir la sangre? ¿Qué quiere decir el Talmud con esto? ¿Por qué el lugar principal es sangre? Bien.
Dicho todo esto, ahora el Rebbe se introduce directamente en las enseñanzas en Avodas Hashem, en el servicio a Dios de toda esta cuestión. Después de decir, como nosotros leímos al comienzo, yo lo hice a propósito así, para tener el asunto completo, en continuación de esta cuestión de la mitzvah, que el Rambam trae, que hay que cubrir la sangre y no se debe cubrir con la pierna, etc. El Rambam dice que el honor que uno rinde a las mitzvot no es honor a la mitzvah, propiamente dicha, sino a quien mandó la mitzvah, bendito sea, que es Hashem, Dios. Y el Rambam trae 3 frases. Que si el Rambam, ahora las voy a repetir, si el Rambam trae 3 frases para explicar esto, es porque cada frase tiene una enseñanza diferente. Si no, no es que, che, buscamos todos los versículos que hablan de un tema, dale, mandale este, y también el otro. Para decir versículos, sabe muchos versículos de este tipo. No. Cada expresión de estas 3 que ahora voy a mencionar, del Rambam, tiene una enseñanza específica esa expresión. ¿Cuáles son las 3 expresiones? El Rambam dice que a través de rendirle honor a las mitzvot, ¿por qué hay que rendirle honor a las mitzvot? Porque está rindiendo honor a Dios. Y el Rambam dice así: 1. Dios nos salvó a través de la mitzvot de tantear en la oscuridad, o sea, andar en la oscuridad. 2. Presentó para nosotros una vela para rectificar las cosas torcidas. 3. Una luz para indicarnos el camino recto. Y el Rambam termina con un paso, con un versículo. Así dice: Oir Nerle Ragli, una vela para mis piernas. Tus palabras, o sea, tus palabras son una vela para mis piernas y una luz para mi camino. Okay, el versículo lo dejamos al costado. La cuestión es que el Rambam trajo 3 ideas que parecen básicamente lo mismo. No andes en la oscuridad, y tenés una vela para rectificar las cosas y una luz para indicarte el camino. Qué lindas expresiones poéticas. Sí, pero el Rambam no era un poeta. Bueno, no sé si escribió alguna poesía, puede ser, pero en un libro de leyes no hay poesía. Es leyes. Entonces tenemos que entender qué quiso decir el Rambam con cada una de estas expresiones. Y explicamos así, dice el Rebbe: los asuntos del mundo entero, todo el universo se puede ver de 3 formas. Hay 3 asuntos en el mundo. Asunto número 1, aquellas cosas que están prohibidas. Y la persona se tiene que separar de esas cosas. Lo que está prohibido y punto. Hay que separarse, no hay que hacerlo. 2, las cosas que están permitidas, que la persona puede utilizar, pero tienen que ser de acuerdo, la utilización tiene que ser de acuerdo a las leyes de la Toira. 3, Kedusha, cosas que son santas directamente. El Rebbe más adelante va a dar ejemplos, pero para no perdernos, digamos. Las cosas que están prohibidas, un ejemplo nada más, obviamente hay montones, pero un ejemplo nada más. Por ejemplo, carne de cerdo. La Toira lo prohíbe, punto. No se puede utilizar. Las cosas permitidas, pero que tienen que ser de acuerdo a las leyes de la Toira. Por ejemplo, carne de vaca. Se puede, sí, pero tiene que ser degollada de una manera, hay que sacarle la sangre, etc. Tiene que tener un proceso específico. Hay que hacer una bendición antes de comerla y entonces la podés comer. ¿Se puede comer carne de vaca? Sí, pero podés comer de acuerdo a las leyes de la Toira. Y 3 son divrei kedusha, cosas que son totalmente santas. El Rebbe más adelante trae, por ejemplo, un korban, una ofrenda en el altar. Tiene kedusha saguf, tiene santidad el cuerpo mismo del animal. Esto es una cuestión larga y amplia en la halajá. ¿Qué tipo de kedusha tiene cada cosa de santidad? Por ejemplo, unos tefilin, el objeto mismo tefilin tiene kedusha, es un divrei kedusha, es una cosa de santidad. Esas son las 3 cosas que existen en el mundo, todo en el universo. Cada cosa que vos ves, podés preguntarte: ¿esto está prohibido? ¿Esto está permitido? ¿Esto es algo santo? Todas las cosas en el mundo. Y de acuerdo a estas 3 cosas, el Rambam trae, hay 3 tipos de mitzvot, antes del Rambam. Hay 3 tipos de mitzvot. Mitzvot prohibitivas, negativas, como quieran llamarlo, cuyo asunto es separar al hombre de las cosas prohibidas. ¿Por cuánto decimos que la carne de chancho está prohibida? Entonces hay una mitzvah en la Torá que está prohibido comer carne de chancho. Para que vos te separes de eso. Viene Dios y te dice: no lo hagas. El segundo asunto, mitzvot que preparan algo que es opcional en el mundo de la persona, de acuerdo a como la Torá quiere. Por ejemplo, la mitzvah de degollar una vaca para comerse la carne de la vaca. Esa mitzvah prepara a la vaca, a la carne de esa vaca, para que vos te la puedas comer, la puedas consumir. Mitzvot positivas. En tercer lugar, mitzvot cuyo todo asunto es
proyectar kedusha, santidad sobre la persona. No es que yo estoy haciendo shita, estoy degollando una vaca para comer carne. Ahí no hay la kedusha, la santidad que se proyecta sobre mí. No. Hay mitzvot, por ejemplo, tefilin, cuyo único asunto es que yo tenga kedusha. Proyectar el intelecto divino, sea lo que fuera que simboliza el tefilin, místicamente hablando, no importa, no es el caso, no es el tema ahora de tefilin, pero es una mitzvah cuyo asunto es proyectar algo que en el mundo no hay, no está. Vos cumplís la mitzvah, proyectás la presencia de Dios en el mundo. Shita, degollar la vaca, no proyecta la presencia de Dios en el mundo. ¿Por qué? Y porque en realidad yo lo que quiero hacer es preparar una carne para comérmela. Tfilin, por ejemplo, proyecta kedusha en el mundo. Mezuzá, vos para caminar por la calle y ves que una casa tiene una mezuzá, dices, oh, esa casa de un yehudí. Es Dios, Shomer Dalces Israel, es quien protege las puertas del pueblo de Israel, etc. La mezuzá proyecta la presencia de Dios en el mundo. Y de acuerdo a estas tres cosas, es que el Rambam trae tres expresiones al final de esta ley que estamos estudiando. El hecho de que Dios nos salvó, como dice el Rambam, nos salvó de andar en la oscuridad, esto es separarse de aquellas cosas que están prohibidas. Lo que está prohibido lo llamamos oscuridad. Entonces Dios a través de las mitzvot, ayer nos salvó de andar en la oscuridad. Nos separó de aquellas cosas que están prohibidas. En la segunda expresión que el Rambam trae, le yashram akashim, dice el Rambam en el texto en hebreo, enderezar lo que está torcido. Es decir, que la actividad de una mitzvah en forma de vela, porque no nos olvidemos que el Rambam decía que Dios nos dio una vela para enderezar aquello que está torcido. La actividad de una mitzvah es que la cosa por sí misma está torcida. Por eso decimos una vela para enderezar algo que está torcido. La cosa está torcida. Y a través de la vela vos ves esa cosa, la distinguís y la enderezás. Entonces hay mitzvot que tienen que ver con asuntos que son hol, mundanos. Como degollar la vaca, como dijimos anteriormente. Totalmente mundano, para comer. Por sí misma, esa cosa mundana, y lo digo así como despreciándolo a propósito, no es que desprecie lo mundano, pero despreciándolo a propósito, como diciendo, está torcido. Es algo mundano, es algo que yo no tengo ninguna relación con eso. Es algo que todo lo contrario me tira abajo, me conecta con el mundo material y terrenal. Entonces, eso mundano está, por así decir, torcido. Dios nos dio una mitzvah para enderezar lo torcido. No es que te apartes del mundo. Nadie está diciendo que te apartes del mundo. Nadie está diciendo que dejes de comer carne. Come carne. Involucrate con la carne. El Talmud en Psahim tiene toda una discusión sobre quién puede comer carne y cómo comer carne, pero la cuestión es que la Torá te dice podés comer carne, pero tenés que hacerlo de una manera determinada. Como dice la Torá, ¿no? Como yo indico. Como yo indico. La carne por sí está como torcida. Es mundana. Es terrenal. Hacelo de esta manera y ahí lo vas a poder utilizar. Esa es la segunda expresión del Rambam. Enderezar aquello que está torcido con esta vela. La tercera expresión de Rambam, una luz, dice Rambam. Ayer nos dio una luz a través de la mitzvot para indicarnos los caminos rectos. Esta luz que representa cada mitzvah, o hay mitzvot que representan esa luz, no es para enderezar lo que está torcido. No, señor. Sino para indicarte aquello que ya está recto, aquello que ya es correcto así como está. Pero indicarte y decirte, mira, eso es kedusha, eso es santidad. Es algo que esencialmente ya está recto. No es que hay que enderezarlo. Está la oscuridad entonces, en resumen, oscuridad propiamente dicha. De esto apartate. No andes en la oscuridad. Está lo que está torcido, pero lo podés enderezar. Que esto es todo lo que es mundano. No lo hagas en forma mundana, como vamos a estudiar ampliamente. No lo hagas en forma mundana. Utilizarlo, enderezarlo y que se vuelva kedusha. Y está lo que es kedusha, santidad en sí mismo. Es una actividad santa. Y de acuerdo a esto vamos a entender la relación que tiene esta enseñanza particular con todo este libro que se llama Kedusha, como ya explicamos, santidad, y por qué el Rambam me eligió justamente esta ley para terminar el libro de Kedusha. Y acá están enfatizados justamente estos tres asuntos en este libro que se llama Kedusha. ¿Cuáles son los tres asuntos? Kedusha, la palabra santidad. Kedusha, ¿cuál es la definición de Kedusha? Santidad significa prishus, separarse de alguna cosa determinada. Como dice justamente la segunda parcha de esta semana, Kedoshim tiu. Y nuestros sabios explican, prushim, hay que separarse.
Kedusha es algo que está separado. Y la idea de esto es separarse de aquellas cosas que están prohibidas. Alejate de lo que está prohibido. Como Rashi mismo explica, es decir, hay que separarse de las relaciones prohibidas, de las transgresiones. Parshas Kedoshim viene inmediatamente después de Parshas Aharei Mois. Hacia el final de Parshas Aharei Mois habla de las relaciones prohibidas, que se lee en Yom Kippur, en la tarde, etc. Habla de las relaciones prohibidas. Entonces, inmediatamente después de toda esa descripción larga de las relaciones prohibidas, viene Parshas Kedoshim. Y la Torah dice, sean santos. Entonces Rashi explica cuál es la relación entre Parshas Aharei Mois, que habla de las relaciones prohibidas, y Parshas Kedoshim, que la Torah te manda a ser santo. No, apartate de todas esas relaciones. Apartate de aquello que está prohibido. Y de hecho, el comienzo de todo el libro de Kedusha en el Rambam es las leyes de las relaciones prohibidas, justamente. Y después vienen las leyes de las comidas prohibidas. Esto es el primer asunto. Separarse de las cosas prohibidas. Este es el primer asunto en Sefer Kedusha, el libro de Kedusha, de santidad del Rambam. Por el otro lado, tenés una obligación de ser santos. Tenés que hacer una actividad específica para ser santo. Y esto incluye ser santo incluso en aquello que está permitido. La expresión famosa, el Ramban lo trae también, esto famoso, Kadesh atzmecha bemutarlach. Santificate, incluso en aquellas cosas que están permitidas. Está permitido, los Hasidim solían decir, no está acá en el texto, pero los Hasidim solían decir, dos, vos tornit, aquello que está prohibido, tormenit, no se puede, está prohibido. Dos, vos megie, aquello que está permitido, darfmenit, no lo necesitas. Lo que está prohibido, está prohibido. Lo que está permitido, ¿quién lo necesita? ¿Para qué? Esto indica, digamos, una idea de Kedusha, de santidad, no en separarse de lo que está prohibido, eso es obvio. Incluso en aquello que está permitido, tenés que saber controlarte, digamos. No estoy diciendo que hay que vivir una vida en las montañas, en el Tíbet y qué sé yo, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de, como vamos a estudiar hacia el final, las actividades mundanas, transformarlas en Kedusha. Vamos a estudiar esto hacia el final. Pero por ahora estamos parados en el concepto de que no solamente hay que separarse de lo que está prohibido, siempre son tres asuntos que estamos estudiando, en paralelo, digamos, en consonancia con las tres expresiones que Maimónides menciona al respecto de esta mitzvah, descubrir la sangre, que ya vamos a estudiar la relación. Primer asunto entonces es separarte de las cosas que están prohibidas. Segundo asunto es, tenés que ser santo, incluso en las cosas que están permitidas, hacerlas en forma de Kedusha, de santidad. ¿Vas a comer carne? Hacelo como la Toira manda. Y el tercer asunto es el sumum, digamos, de Kedusha, de santidad, es que involucrate en las cosas que son santas por sí mismas. Por ejemplo, korbanos, ofrendas, que hoy en día no podemos lidiar con eso porque no tenemos Beis Hamikdash, etc. Pero existe el concepto de que hay cosas que son exclusivamente Kedusha. O sea, tenés cosas prohibidas, cosas permitidas, pero hacerlas en forma santa, y cosas que son santas, directamente. Es una actividad que de otra manera no la harías. Estas son entonces las tres expresiones que el Rambam explica, y esto es la relación de esas tres expresiones con los tres tipos de mitzvot. Prohibitivas, lo que no puedes hacer, y dentro de lo que puedes hacer, dos asuntos. Refinar lo mundano, santidad. Ahora bien, ¿por cuánto el Rambam habla de estos tres asuntos dentro de cada mitzvah? Entre las mitzvot, digo. Y lo vincula con Kisu y Adam, con cubrir la sangre. Evidentemente, estos tres asuntos tenemos que poder verlos en esta idea de cubrir la sangre. ¿Cómo vemos estas tres cosas? Aquello que está prohibido, aquello que está permitido, pero hacerlo en forma santa, y aquello que es santo. ¿Cómo ves esas tres cosas en esta mitzvah de cubrir la sangre? El Rebbe explica así. Primero tenemos que entender o citar lo que dice Ramban, Nachmanides. No hay que confundir Rambam, Maimónides, con Ramban, Nachmanides. El Ramban explica el porqué de esta mitzvah. Es interesante. Que, paréntesis, las mitzvot no tienen porqué. Las mitzvot son mitzvahs. Dios dijo que hay que hacer esto y ya está. Pero a lo largo de las generaciones, muchos jajom y muchos sabios, el Rambam incluido, Maimónides incluido, buscaron y pensaron el porqué de cada mitzvah. Incluso Maimónides escribe en el Mishneh Torah,
Tiene otro lugar que se llama Moire Nebuchim. En la tercera parte habla de todas las razones de por qué cada mitzvah y tuvo muchas críticas por eso. Pero en el Mishneh Torah el Rambam escribe que las mitzvot fueron dadas para que nosotros aprendamos ética de cada una de estas mitzvot. No son solamente la mitzvah propiamente dicha. No hagas esto, no hagas aquello. Tiene una enseñanza. Entonces el Ramban, Nachmanides, nos enseña algo sobre esta mitzvah de Kisu y Adam, de cubrir la sangre. Ahora bien, hay detalles. Esta es una mitzvah que tiene muchos detalles. Entre ellos, no es obligación, o sea, no se debe cubrir la sangre de cualquier animal que uno degüella. No. Algunos sí, otros no. Y esto es lo que Ramban nos va a explicar, muy interesante. Dios mandó a cubrir la sangre, dice el texto de Ramban, Nachmanides. Pero no toda la sangre. Solamente la sangre de Jaya. Jaya significa animales que en general no son, ¿cómo se dice? Estos que se pueden criar en casa. No me sale la expresión. No son domésticos. En general animales no domésticos. Y de aves. ¿No sería salvaje? Sí, salvajes. Animales salvajes, correcto. Animales salvajes y de aves. Por ejemplo, un animal salvaje, no doméstico, que se puede comer, porque obviamente es para comer esto, estamos hablando de un animal que lo degollás para comer, sino para qué lo estás degollando, es un tzvi, un ciervo, por ejemplo. Es una jaya, no es un animal doméstico, no es un animal que podés criarlo porque nunca te va a prestar atención, está en la suya. Cuando uno degüella un ciervo, hay que cubrir la sangre. Una gallina, es un oif, es un ave, hay que cubrir la sangre. Pero si vos degollás una vaca, no es necesario cubrir la sangre. No es una mitzvah cubrir la sangre, para nada. Entonces, el Ramban explica, la Toira, y esto está ampliamente dicho, digamos, expresado en los versículos mismos en la Toira. El Ramban dice así: hay que cubrir la sangre de Jaya, de animales salvajes, y de Oif, de aves. ¿Por qué? Porque esos animales no se ofrece su sangre en el altar. En el Beis Hamikdash, en el templo, había un altar, un Mizbeach. Y cuando uno degollaba un animal traído como korban, como ofrenda, había que salpicar la sangre en el Mizbeach. Y la Toira dice claramente que ese salpicado de sangre en el altar, en el Mizbeach, esa era la kapara, la expiación para la persona que trajo esa ofrenda, sea lo que fuera que hizo. No es ahora el momento para detallar cada ofrenda que hay muchas y son muy diferentes. Pero la cuestión es que Zrika Sodom, el vertir la sangre sobre el altar, esto era la kapara, esto era la expiación. De hecho, en la parcha de esta semana dice que Adam Wanefesh y Haper, la sangre Dios la dio para nosotros, para vertirla, para salpicarla en el Mizbeach, en el altar, para hacer expiación, como el Rebbe mismo va a decir. Entonces, Ramban está explicando, Nachmanides nos explica que por cuanto hay animales que Dios, por lo que sea, no venimos a juzgar a Dios ahora, pero por lo que sea, Dios dijo, de eso no me traigas una ofrenda, no quiero. Por ejemplo, Jaya y Oif, salvajes, animales salvajes y aves. Por cuanto esa sangre no se ofrece en la Mizbeach, en el altar, entonces Dios mandó a cubrir esa sangre. Dios mandó a cubrirla. Ya vamos a ver la enseñanza interesantísima que el Rebbe extrae de este punto. Estamos hablando entonces de animales ¿cuáles son los que hay que cubrir la sangre? Animales que no se ofrecen en la Mizbeach, en el altar. Dice Ramban, también en las aves, hay aves que se ofrecen en el altar. La paloma, el palomín, qué sé yo cómo se llamaba. Pero son solamente, dice Ramban, solamente dos tipos de aves, de entre todas las aves que hay. Y tampoco se degollaban, se hacía una cosa que se llamaba melica, con una uña, el Kohen tenía una uña y mataba al animal. Era otro tipo de ofrenda, digamos. Otro tipo de ofrenda. Pero los animales de Beheima, los animales domésticos, la mayoría de los que existen se hacen shchita, se degüellan para Dios. Se ofrendaban en el Mizbeach, en el altar. Todos los días había varios korbanos, varias ofrendas en el Beis Hamikdash. No todos los días uno degollaba un animal para comérselo, pero sí todos los días había ofrendas en el altar, en el Mizbeach, en el altar, en el Beis Hamikdash, en el templo. Entonces la mayoría, dice Ramban, en el texto de Nachmanides, la mayoría de estos animales se ofrecen a Dios y su sangre es para expiar y no corresponde cubrirla de ninguna manera. La sangre se tiene que ver ahí para que se vea la expiación del animal. Nachmanides explica en otro lado que todo el concepto de korban, de una ofrenda, era que cuando la persona hacía algo que es inapropiado, lo adecuado es que la persona misma sea degollada. Pero Dios en su misericordia hizo un cambio. Tumura se hizo un cambio.
este animal a cambio de tu alma. Pero vos tenías que ver qué le estaba pasando a ese animal. Cómo lo degollaban, cómo lo ponían acá, lo llevaban allá, le sacaban la sangre, la piel, lo desollaban, etc. Vos tenías que estar ahí mirando. De manera tal de que vos reconozcas que actuaste mal y hagas chuva, te arrepientas, etc. Eso lo agrego yo, digamos. Pero la cuestión es que la mayoría de los animales que son behemoths, por ejemplo vacas domésticos, se degollaban en el Beis Hamikdash, en el templo, y su sangre servía para expiar en el altar. Y entonces no había que cubrir su sangre. Aquellos animales que no se ofrecen en el altar, lo correcto es cubrir la sangre. Cubrir la sangre. Es decir, explica el Rebbe las palabras de Ramban, Nachmanides, la obligación de cubrir la sangre depende de la posibilidad de llevar esa sangre y vertirla o salpicarla en el Mizbeach, en el altar. Y así también nos indica la Toira misma. Cuando uno lee el texto en la Toira dice así: el alma de la carne está en la sangre, y yo la di, dice Dios, yo la di para ustedes sobre el altar. Por lo tanto, le dije al pueblo de Israel, toda alma de ustedes que no coma sangre, no coman la sangre, porque la sangre es para ofrendarla en el altar. Y después sigue la Toira diciendo, cuando una persona case un animal, etcétera, una jaya, un animal salvaje, o un oif, un ave, y derrame su sangre porque lo mató, lo tenés que cubrir con polvo, con tierra, lo que sea. De acá vemos, esta es la proyección de los versículos, vemos que la prohibición de comer sangre y la mitzvah de cubrir la sangre son una especie de consecuencia de que Dios dio la sangre para expiar en el altar. No coma sangre porque es para el altar. Cubrí la sangre de estos animales porque no la di al altar, entonces cubrila, que no quede ahí tirada, la tenés que cubrir. Y de acuerdo a esto, los dos asuntos que mencionamos al respecto de la mitzvah de cubrir la sangre, ¿cuáles son los dos asuntos? Uno, solamente se aplica a jaya y oif, animales salvajes y aves, y no en beheima, y no en animales domésticos. Y dos, que yo no lo cité de las palabras del Ramban, para que no sea tan complicado, pero solamente hay que cubrir la sangre de los animales que se llaman julin. Julin significa aquello que es mundano. Si uno iba a ofrendar un animal en el altar, por ejemplo una paloma, no había que hacer kisuyatam, no había que cubrir la sangre, porque es mukdashin, es algo santo, para ofrendarlo directamente en el altar. Esa sangre no era necesario cubrirla. Solamente era necesario cubrir la sangre de los animales mundanos, que no se ofrendaban en el altar, y mundanos. Estos dos asuntos, al fin y al cabo, son la misma cosa. Porque la sangre de los animales salvajes y las aves, que la mayoría de las aves no se ofrendaban en el altar, era sangre julin, justamente la sangre mundana, no se ofrendaba en el altar. Y en esa sangre hay que cubrirla. Y por el otro lado, la sangre de animales domésticos, que la mayoría de ellos, como dice Ramban, se ofrendaban en el altar para expiar, es sangre santa, digamos, de un animal santo ofrendado en el altar. Esa sangre no era necesario cubrirla. Y de las palabras de Ramban aprendemos que el contenido conceptual de la mitzvah de cubrir la sangre es algo negativo, digamos, algo que no hay que hacer. Es decir, la sangre es algo que no corresponde sino para el mizbeach, para el altar. Esencialmente, a donde va la sangre es la vida de la persona, va en el altar, ofrendada a Dios. Por lo tanto, toda sangre que no corresponde llevarla al altar, hay que cubrirla. Hay que cubrirla. Entonces, simplemente haciendo un mini resumen de lo último que dijo el Rebbe, porque ahora vienen las enseñanzas directas en el servicio a Hashem, basadas en todo esto que mencionamos. ¿Qué animales corresponde cubrir la sangre? Aquellos que no se pueden ofrendar. Está bien, hay algunos que sí, pero la mayoría no se podían ofrendar. Entonces, de vuelta, ¿qué animales corresponde cubrir la sangre? Aquellos que no se podían ofrendar. ¿Qué quiere decir que no se podían ofrendar? Que eran julin, era lo mundano. En lo mundano tenés que cubrir la sangre. En lo que es santo y se puede ofrendar al altar, no cubras la sangre. Esto es lo que dijo el Rebbe del porqué de esta cosa, basado en el Ramban, de por qué hay que cubrir la sangre, porque no la pudiste ofrendar, entonces cubrila. Y esto lo podemos explicar en el servicio a Dios. Acá viene la carne misma de la cuestión, basado en todo lo que dijimos, que lo principal, desde el comienzo, no despreciar las mitzvot. Esa es la opinión del Rambam.
Y de ahí se aprende no despreciar a Dios. Y conectado con que la razón por la cual cubrimos la sangre es porque no la pudimos ofrendar. ¿Qué representa la sangre? ¿Qué es sangre? Sangre representa la vitalidad de la persona. Como dice la Toira en la parasha de esta semana, Dam hu nefesh. La sangre es el alma. ¿Qué quiere decir? En Yiddish se dice koch, la fuerza, la gana, el entusiasmo. Esto es la sangre. Como quien dice sangre caliente. ¿Estás caliente? ¿Te circula sangre? ¿Tenés fuerzas? Esto es lo que representa la sangre. El objetivo de la sangre, el objetivo de tu fuerza y tu energía, ¿qué es? Utilizarlo para kedusha, para santidad. ¿Para qué vivís? ¿Para qué existís? Para hacer mitzvot. Para servir a Dios. Como dice la Gemara, el Talmud dice en Kiddushin. La Mishnah, la Gemara. Ani lo nivreisi elo, hay dos versiones. Ani nivreisi le llamo Yeskoini. Yo fui creado para servir a mi creador. Y la segunda versión es Ani lo nivreisi elo le llamo Yeskoini. Yo no fui creado sino para servir a mi creador. Que una es más profunda que la otra, pero no importa. La cuestión es que, ¿para qué existís? Para servir a Dios. ¿Para qué tenés sangre y fuerza? Para utilizarlo en el servicio a Dios. Ahora bien, en cada cosa de santidad que vos hagas, cada mitzvah que hagas con tus fuerzas, la energía tiene que estar revelada. Conexión con la idea de que la sangre que se ofrendaba en el altar no era necesario cubrirla. La sangre que no se ofrendaba en el altar, ahí había que cubrirla. Como por ejemplo, Jaya y Oif, animal salvaje y ave. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos estás haciendo una mitzvah, se tiene que ver descubierta la sangre, que tenés ganas de lo que estás haciendo, que lo disfrutás. Cuando vos estás haciendo algo que no tiene nada que ver con la Torah y las mitzvahs, ahí no se tiene que ver la sangre, ahí tiene que estar cubierta. Cuando haces una actividad que no la estás, entre comillas digo, ofrendando a Dios, lo estás haciendo por otra cosa, ahí no tenés que tener ganas, ahí no se tiene que ver sangre. Hacelo como desganado. Los asuntos mundanos, ordinarios, ahí no está la vida de un Yehudí. La vida del Yehudí está ofrendada en el altar. Ahí tiene que estar revelada la sangre. Las cosas mundanas, ¿no? Y esta es la razón por la cual esta idea de Kisu y Adam, de cubrir la sangre, solamente se aplica en cosas que son muktashin, en ofrendas en el altar. En ofrendas en el altar. Porque en todas las cosas de kedusha, de santidad, tiene que estar la sangre revelada. Tu energía y tu entusiasmo tienen que ser claro. No quiere ser revelado para los otros. Para uno mismo. Uno sabe en qué tiene más entusiasmo y en qué no. Hay montones de actividades que nos gustan hacer y montones de actividades que no nos gustan hacer. O sea, la gran pregunta es, cuando se trata de Torah Mitzvahs, ¿cuál es tu actitud? ¿Es una carga? ¿Es una mochila pesada que tenés que hacer? Hoy ve, yo creo en Dios. Entonces Dios mandó a hacer todo esto y no lo soporto más, pero lo tengo que hacer igual. Ahí es como que la sangre está cubierta, digamos. No estás demostrando entusiasmo en Torah y Mitzvot. Todo lo contrario. Entonces lo que está planteando el Rebbe es, justamente, en los asuntos de Kedusha, ahí la sangre tiene que estar revelada, no es necesario cubrir la sangre. En los asuntos que son Hol, que son mundanos, Hol en hebreo quiere decir mundano, los asuntos opcionales de la persona, comer, beber, dormir, etcétera, etcétera, la persona las tiene que hacer sin Hayus. Como dice la expresión en la Torah, veloy lev valev, sin el corazón, sin ganas, de manera tal que colma ceja y lo shamaim, que todas tus acciones sean en aras del cielo. Justamente lo haces, pero el objetivo tiene que ser para servir a Dios, no para yo tener un beneficio, no para yo sacar provecho de lo que estoy haciendo, sino que tenés que servir a Hashem. Todo lo que haces es para servir a Hashem. En otras palabras, ya sé que es un nivel espiritual muy elevado y no quiere decir que estemos o que yo esté, etc. Pero en otras palabras, ¿vas a comer? Sí, claro, si no como me muero. Ok, ¿vas a disfrutar de la comida? Ah, esta es otra cuestión. Eso ya es discutible. El Alter Rebbe, esto es una historia larga que no viene ahora de caso, pero el Alter Rebbe no le sentía el gusto a la comida. Comía porque hay que comer. No le sentía el gusto. Muy salada, no más salada. ¿Qué diferencia hay? Entonces, el hecho de comer es algo ordinario. Que Dios creó el universo entero de esta manera. Que tenemos que consumir energía, nos guste o no nos guste. Pero la pregunta es, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud frente a eso? ¿Tu vida y tu entusiasmo, tus ganas es en comer? ¿Ahí estás vos? No.
Eso es el lugar en donde hay que cubrir la sangre, por así decir. Aquellas actividades que no son kedusha, no son mitzvot, no es estudiar Torah, hacerlas en forma desganada. Y este es el contenido profundo de esta mitzvah de Kisu y Adam, de cubrir la sangre. En los asuntos mundanos tenés que cubrir la sangre. En aquellos animalitos que no se ofrendaban en el altar, hay que cubrir la sangre. Lo que no se puede ofrendar, hay que cubrir la sangre. Es decir, que no se reconozca hayus, energía, ganas, en todas las cosas mundanas. Y de acuerdo a esto podemos explicar por qué hay que cubrir la sangre de los animales justamente con tierra. ¿Por qué? Porque tierra es el concepto de bitul, anulación, bajeza, humildad. Como dijo Abraham Avinu, yo soy tierra, soy ceniza, soy nada, le dijo Abraham a Dios cuando estaba discutiendo, entre comillas, con Dios, si matar a toda la gente de Sodom y Gomorra o no. Yo no soy nadie, dijo Abraham, no soy nada, no valgo nada. Cuando la persona está haciendo cosas mundanas de todos los días, tiene que despertar en su interior esa humildad, esa bajeza, por así decir, de temer no ser atrapado, por así decir, por la pasión en lo que está haciendo. ¿Tenés que comer? Claro, comé. Eso sin duda, porque si no te morís. Pero tu pasión de la vida está en eso. No seas atrapado por eso. ¿Y cómo haces para que tu pasión no sea eso? Pensá en que todo lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer, en que todo lo que haces, mejor dicho, lo tenés que hacer de Shem Shamayim, en aras de Dios, para Shem. Y este es el concepto general de Kisu y Adam, de cubrir la sangre. Entonces, no terminamos, pero el Rebbe extrajo de una mitzvah que parecía totalmente extraña y sin sentido. El Rebbe extrajo una cuestión muy importante en la actitud que cada uno de nosotros tenemos que tener frente a cada mitzvah. Hacerla con ganas. Estás haciendo algo santo. Y podríamos decir, avanzando un paso más todavía, podríamos decir que esta cuestión de cubrir la sangre no se aplica a la sangre de los animales que sí se ofrendan, se pueden ofrendar en el altar, pero son julin, pero son mundanos. Por ejemplo, si yo voy a comer una vaca, no tengo que cubrir la sangre de esa vaca. ¿Voy a ofrendar la vaca en el altar? No, si no hay altar, no hay Beis Hamikdash, no hay templo. Yo quiero comer carne, degüello una vaca, ¿tengo que cubrir la sangre? No. Recién dijimos que todo aquello que se ofrendaba en el altar no era necesario cubrir la sangre. Todo aquello que no se ofrendaba en el altar hay que cubrir la sangre. Bueno, pero ahora hay una vaca que yo estoy degollando y me la voy a comer. No la voy a ofrendar en el altar, pero tampoco voy a cubrir la sangre. Aparentemente, de acuerdo a lo que dijo el rey hasta ahora, habría que cubrir la sangre de las vacas que vas a comer. ¿Por qué no cubrimos la sangre de la vaca que vamos a comer? Entonces el rey explica así, que con las cosas mundanas las podés hacer de dos maneras. Las cosas de todos los días las podés hacer Shem Shamayim, en aras del cielo. Es decir, la actividad que estoy haciendo es una actividad mundana. Pero el objetivo de la actividad es servir a Dios. Pero la actividad misma es mundana. Y la otra forma es, en las palabras del Rebbe, porque es una expresión talmúdica clásica, Julin Shenaz Altaros de Kodesh. Algo mundano, pero que está hecho, la actividad misma se transformó en santa. Por ejemplo, comer en Shabbos. La comida en sí es una cosa mundana, pero Shabbos es una mitzvah comer. Entonces, la actividad misma se transformó en una cosa santa. Es decir, que incluso aquellos animales que no hay una obligación de la toira de cubrir la sangre, por ejemplo una beheima, por ejemplo una vaca, que la mayoría son dadas al altar, esto te indica que incluso aquella minoría que se degüella y no se cubre la sangre porque son mundanas, por ejemplo yo me voy a comer una vaca ahora y no tengo que cubrir la sangre si la degüello, incluso ahí puedo encontrar kodesh, puedo encontrar santidad también. Y la idea es así: cuando una persona está tan imbuida con entrega al servicio a Dios, cuando una persona, cada actividad que hace, cada palabra, cada actividad que hace, cada palabra que dice, cada pensamiento que surge en su cabeza, sabe que tiene que servir a Hashem, cuando uno está constantemente consciente de que tiene que servir a Hashem y que toda su vida es para servir a Hashem, entonces ahí, cuando come, ¿qué hace? Sirve a Hashem. Cuando bebe, ¿qué hace? Sirve a Hashem. Cuando duerme, ¿qué hace? Sirve a Hashem.
toda su vida se transforma en un servicio a Hashem. Respira, sirve a Hashem, como dicen en Tehilim. Kol neshama tehalel ka. El final de todo el Salmo, el 150, el final de todo, dice, toda alma que alabe a Dios. Sí, pero no es todo alma. Neshama quiere decir alma, y Neshama también quiere decir Neshima. Con cada aliento que respirás, que sea una alabanza a Hashem. Agradecer la vida, etc. Hay varias formas de entenderlo. La cuestión es que incluso todas las actividades que la persona haga, que son opcionales, se transforman en servicio a Hashem. La persona saca algo de lo mundano y genera algo santo, totalmente. Porque para él, toda esa energía, esas ganas de lo que está haciendo es que tuya. Estás sirviendo a Hashem, sea lo que fuera que hagas. Y de acuerdo a esto, vamos a encontrar en esta idea de Kisu y Adam, de cubrir la sangre, que existen justamente tres detalles. No nos olvidemos de las tres cosas que había hecho Rambam. Hay tres detalles en esta mitzvah de cubrir la sangre. Detalle número 1. Las cosas mundanas que tenés que cubrirlas, donde no se tiene que ver la energía, las ganas, etc. Hay ciertas cosas de las cuales hay que apartarse. Las cosas mundanas en sí, esto es lo que el Rambam había dicho, que todas las mitzvot fueron dadas para no andar en la oscuridad. Es decir, salvarte y separarte de las cosas que están prohibidas, que podrían de alguna manera hacer tropezar a la persona y hacerlo andar en la oscuridad. Entonces, de vuelta. Estamos viendo tres asuntos en Kisu y Adam. ¿Cuáles son los tres asuntos en cubrir la sangre? Son los tres asuntos que el Rambam dijo. No andar en la oscuridad. ¿Cómo lo vemos en cubrir la sangre? Porque las cosas mundanas hay que cubrirlas, taparlas. No te involucres en las cosas mundanas per se, porque son mundanas así. El segundo asunto en Kisu y Adam, la sangre de los animales que son mundanos, Julin, que no estás obligado a cubrirlas. Por ejemplo, una vaca que no la vas a ofrendar en el altar, porque no hay Beis Hamikdash, porque la quieres comer vos. Ahí la persona refinó esa cosa mundana y la transformó en algo de kedusha, de santidad, porque degolló esa vaca y le sacó la sangre, va a comer y va a decir una brajá, etc. Esto es lo que el Rambam dice, que podemos rectificar aquello que está torcido. Algo que es mundano, transformarlo en algo santo, hacerlo una actividad santa. Aquello que es solamente mundano y no lo puedes transformar en santo porque está prohibido, no andes en eso, apartate de eso. Cubrilo, tapalo. No se puede ofrendar, tapalo. Aquello que se puede ofrendar, rectificalo. Como decía el Rambam, hay que rectificar las cosas torcidas. Y el tercer asunto de Kisu y Adam, esta mitzvah de cubrir la sangre, aquella sangre de los animales santos, que se ofrendaban en el altar, de entrada son santidad. Ya está, son kedusha. Y sobre esto, la sangre se tiene que ver, no es necesario cubrir esa sangre cuando degollaban en el altar, etc., o al lado del altar, lo que sea. Esto es lo que el Rambam decía, una luz para indicar los caminos rectos. El camino ya es recto, ya es algo santo. Lo que tenemos que hacer es tomar esa energía e imbuir el resto del mundo con esa santidad. Llenar el mundo de kedusha, y por eso es una luz. Y de acuerdo a todo esto vamos a entender, para terminar, por qué nuestros sabios decían de dónde aprendemos toda esta idea de no despreciar las mitzvot. Y como decía el Rambam, que despreciar las mitzvot es despreciar a Dios, que mandó las mitzvot, la expresión de nuestros sabios era Avuon de Hulu Dam. El lugar principal donde aprendemos esto es sangre. En lugar de decir el lugar principal donde aprendemos esto es cubrir la sangre, sangre específicamente. ¿Qué quisieron decir nuestros sabios? Porque cubrir la sangre, el hecho de cubrirla nomás, no es la mitzvah por sí misma, sino que es un detalle en la enseñanza general de la Toira al respecto de sangre. La enseñanza está en la sangre, no en cubrir la sangre. Porque sangre es la energía vital, las ganas, el entusiasmo de la persona. ¿Dónde está tu sangre? Ahí está la enseñanza. Cubrir la sangre es un detalle de esa enseñanza. Por eso nuestros sabios dicen, lo principal es sangre. El fundamento principal entonces es sangre, no el hecho de cubrir la sangre, porque la sangre hay que ofrendarla en el Mizbeach, en el altar, como la Toira misma dice, ofrendame a mí las grasas y la sangre, etc. Es decir, todos los asuntos de kedusha, de santidad, de mitzvot, de estudio de Toira, tienen que ser hechos con hayus, con ganas, con entusiasmo. Como resultado de eso, cuando vos hagas todas las cosas de Torah y mitzvot con ganas, realmente tu fuerza, tu koch, como se dice en Yiddish, esté ahí, automáticamente todos los asuntos mundanos los vas a hacer sin ganas.
automáticamente vas a cubrir la sangre, por así decir, en los asuntos mundanos. Pues no les vas a prestar atención, no te van a significar nada. Y por eso nuestros sabios dicen, Avu en de culo y dam. Lo principal es sangre. El fundamento de todas las mitzvot es sangre. Vos podés cumplir mitzvahs, claro que sí. Pero si lo vas a hacer sin ganas, ok, la mitzvah es una mitzvah. Pero ¿cuán lejos vas a llegar? ¿Cuánto tiempo vas a durar? Lo principal es sangre, dicen nuestros sabios. Lo principal es que cuando cumplas la mitzvah, lo hagas con ganas. Esté revelada esa sangre. Y en los asuntos mundanos que no se pueden hacer mitzvah, cubrí esa sangre. Esto trae automáticamente que la persona aprecie a las mitzvot. Y esto automáticamente significa apreciar a Dios. Cuando uno tiene ganas y disfruta de lo que hace, lo aprecia. Entonces vas a apreciar a Dios. Como termina diciendo Rambam, que el kavod, el honor que uno le da a esta mitzvah, no es el honor de la mitzvah propiamente dicha, el honor de las mitzvot, sino que es el honor de quien mandó hacer esas mitzvot. Y es Hashem. Entonces, de una mitzvah, digamos, entre comillas, simple, que no parece tener mucho sentido, el Rebbe lo que demuestra es, si tu actitud frente a todo Toiro Mitzvahs es Kisu y Adam, es que tu gana está cubierta en esto, estamos en problemas. Al revés. Tu actitud tiene que ser de disfrutar de esto. Tenés ganas en esto.